Hola, bienvenidos a esta sesión de respuesta a las preguntas del webinar que realizamos el 4 de agosto con el profesor Miguel Ángel Gardetti. Bienvenido. Gracias, Vivian. Un placer estar de nuevo contigo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, iniciaremos con la siguiente. ¿Cómo podemos desobedecer a lo estipulado si desconocemos el verdadero significado de lo que implica y es la esencia de la sostenibilidad? A ver, ¿me puedes repetir? ¿Cómo podemos desobedecer a lo estipulado si desconocemos el verdadero significado de lo que implica y es la esencia de la sostenibilidad? Creo que esto va más enfocado a que ya existe un paradigma, ¿cierto? Y Okay. lo No, seguimos, pero nos falta ok. indagar más acerca de la sostenibilidad. Sí, es muy interesante la Compleja. pregunta. Interesante y compleja también. Eh, y realmente pareciera una contradicción la pregunta, ¿no? En sí misma. O sea, si no sabemos realmente el contenido de la sostenibilidad, lo que es realmente la sostenibilidad, bueno, ¿cómo podemos quebrar las normas? A ver, yo diría lo siguiente, es cierto, es decir, yo podría transformar la pregunta en afirmación, es decir, si no conocemos el verdadero significado de la sostenibilidad, los cambios o la desobediencia que podríamos tener realmente es escasa. Pero mucho de la sostenibilidad, todos la conocemos. Mucho de la sostenibilidad son valores, por no decir todo, la sostenibilidad es valores. Y dentro de los valores tenemos el respeto. Entonces, el respeto por el ser humano o el respeto por el medio ambiente, a ver, es una de las primeras, si se me permite la palabra, una de las primeras leyes de la sostenibilidad. Y no hace falta realmente estudiar para saber esto. Entonces, quizás la palabra desobedecer no es una palabra quizás afortunada, porque en muchos lugares puede eh, interpretarse de mala manera. Hablemos de quebrar las normas, hablemos de quebrar el status quo, ¿no? Que va más allá de lo que es la propia norma. Entonces, quebrar el status quo es ir en contra de la corriente directamente. Es decir, si la moda se ha convertido en un sistema de moda, como hemos hablado en el webinar, donde todo es consumo y a partir del consumo es producción, no al revés, ¿eh? Es decir, consumo y después producción, claramente habría que empezar a pensar en el tema del consumo y, por ejemplo, tomar del webinar una de las cosas que dije simplemente como sugerencia, es decir, la encuesta que hemos realizado nosotros prácticamente en forma unánime ha determinado que cada persona por comodidad o por emociones, realmente tiene una serie de prendas que normalmente usa asiduamente. Bueno, empezar por esto, empezar por realmente descubrir aquellas prendas que realmente utilizamos y empezar a pensar qué es lo que hacemos con el resto. Esa sería una forma de quebrar la norma, es decir, en lugar de consumir, dejar de consumir y ver qué es lo que pasa. ¿Puedo donarla a la caridad? ¿Puedo donarla a algún emprendedor o emprendedora amiga para que las pueda reciclar, pueda hacer upcycling y así convertir mi gran parte de guardarropa en nuevas prendas? De acuerdo, entonces la desobediencia tendría que ver es más con cambio desde mi propio comportamiento, empezando por eso. Totalmente, totalmente, Vivian. Es decir, fíjate que en un momento del webinar hablamos de la actitud, no de la actitud, sino de lo que implica el consumo en cada uno de nosotros.
Entonces, porque normalmente solemos hablar del consumo como algo externo, como algo alejado, y realmente todos estamos insertos en el consumo. Entonces, claramente, un cambio de hábitos, un cambio de actitud en el consumo podría ocasionar realmente, si realmente el cambio fuese de una gran cantidad de consumidores, podría ocasionar un cambio bastante importante. El problema es que hasta ahora son pocos, yo me excluyo, son pocos los que han cambiado de hábito en el consumo. Okay. Es un deber que yo todavía tengo pendiente. Bueno, muchas gracias. La Por favor. siguiente pregunta es, ¿qué papel juega el mercadeo de moda o qué sería lo ideal para lograr un buen mercadeo moda en temas de sostenibilidad? Creo que algo de esto respondimos en el webinar, pero igual me parece interesante la pregunta, así que voy a volver a hacer algunos comentarios. Así como hablamos de consumo responsable, también tendríamos que hablar de mercadeo responsable. Y cuando estamos hablando de mercadeo responsable y sobre todo en sostenibilidad o asociado a la sostenibilidad, quisiera hacer antes de continuar una aclaración que entiendo que ha surgido en el webinar. La sostenibilidad es un proceso de aprendizaje, un continuo proceso de aprendizaje. Las cosas son cambiantes, los entornos cambian, el conocimiento cambia, entonces siempre es un proceso. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un mercadeo que simplemente por estar usando algodón orgánico o estar usando bambú y contratando a alguna costurera formalmente, es decir, que me extiende una factura por su trabajo, muchos emprendedores, desafortunadamente, están autoproclamándose como sostenibles. Yo hago moda sostenible o yo soy un emprendedor sostenible. Y realmente falta mucho para eso, muchísimo. Lo adecuado en un mercadeo responsable sería decir, por ejemplo, yo decidí emprender este camino de sostenibilidad, que es un camino de aprendizaje, por lo tanto, tengo la disposición de aprender, y dentro de este camino tengo cierto grado de avance. Pero no puedo decir, hago moda sostenible, porque de hecho, fíjense que, a ver, prácticamente ninguna empresa seria se está autoproclamando como sostenible. Simplemente miden sus avances, los publican, los comunican, y esto es una de las cosas que hablo en mi, o que escribo en mi actualización del libro del 2017. Es decir, frente a la pregunta, ¿sos sostenible? Evidentemente es no. Pero para todos es no. No para algunos. Y dentro de esa respuesta yo puedo decir, tomé la decisión de emprender este camino que me exige a mí un aprendizaje y dentro de este camino tengo cierto avance. Por supuesto que en un mercadeo responsable deberíamos decir también qué es lo que nos está faltando. Así que con esto cierro un poco la respuesta. Gracias, Vivian. Bueno, la siguiente dice, producir menos implicaría una reducción en los puestos de trabajo y también en la facturación de las empresas. Producir productos sustentables también genera impacto y sigue propiciando el consumo. ¿Cuáles son los posibles nuevos puestos de trabajo que se divisan en el sector de la sostenibilidad textil y de producción de indumentaria? ¿Cuál es el nuevo rol de los diseñadores? Wow. Parte de esa pregunta la respondí en el webinar, ¿ok? Pero vamos a responder cuáles son los puestos de trabajo, incluso actualmente. El rol de un gerente de sostenibilidad, o inclusive ni siquiera hablemos de un gerente, de un responsable o un coordinador de sostenibilidad, es un puesto que se está ganando realmente
a ver, un lugar muy importante dentro del sector privado. Hoy, básicamente, y sobre todo en las grandes empresas, pero hoy, básicamente, el hablar de sostenibilidad es hablar también de supervivencia. Es decir, vamos a encontrar en un futuro no muy lejano consumidores que van a empezar realmente a cuestionar, y ahí la empresa va a tener que forjar un cambio. Entonces, lo importante para las empresas es tener una actitud proactiva y no reactiva. Entonces, tener una actitud proactiva significaría tener un coordinador, un responsable, un gerente de sostenibilidad que pueda prever todos esos cambios hacia el futuro y hacer que la empresa realmente pueda ser sostenible a través del tiempo. Había una última parte de esa pregunta que yo no la recuerdo, si me la repites. El rol del diseñador. Yo creo que más allá del rol del diseñador, creo que todos tenemos un rol como consumidores. Reiteré varias veces en el webinar que la moda sostenible está en problemas, que los textiles sostenibles están en problemas y que no estamos alzando la voz como corresponde. Entonces, a ver, como consumidores deberíamos estar alzando la voz de una manera muy fuerte, incluso en forma conjunta, ¿ok? Ahora, como diseñador, yo puedo ir a diseñar contra la corriente. ¿Y cuál es contra la corriente? Acá, Vivian, me voy a tomar unos minutos más, pero me parece que es importante poder distinguir esto. ¿Cuál fue, a mi entender, la habilidad que ha tenido el sistema de moda? El sistema de moda ha tenido la habilidad, a través de muchas décadas de comunicación, de hacernos creer que con productos físicos, una prenda, un abrigo, yo puedo realmente satisfacer necesidades emocionales. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado o inclusive hemos dicho, yo también lo he dicho, quiero aclararlo y hacerme autocrítica, bueno, estamos deprimidos, estamos cabizbajos, voy a darme un gusto. Y realmente el gusto es efímero, dura segundos. Voy, compro lo que sea, en este caso sería una prenda, y es la satisfacción que dura ni siquiera minutos. Porque, a ver, lo cabizbajo, lo depresivo que pueda estar, lo triste que pueda estar, lo infeliz que pueda ser, no se me va a ir. Es más, si me permiten jugar con las palabras y reírnos un poco, pero en el fondo no es una broma, en realidad voy a tener el doble de tristeza. Es la tristeza que tenía antes, más después la tristeza de levantar la tarjeta de crédito a fin de mes. O sea, eso es lo que nos hizo creer el sistema de moda. Pero hay muchos diseñadores hoy que están yendo contra la corriente y, a ver, si bien no dejan de tener un producto físico, ese producto físico atiende realmente una necesidad emocional e incluso una necesidad incluso para con el medio ambiente. Por ejemplo, hay diseñadores en Europa que están diseñando para el cariño. El cariño es una necesidad emocional que todo ser humano tiene. Las amistades, la familia, todo eso compone, llamémoslo, el amor, la emoción, el cariño. Bueno, hay diseñadores que en indumentaria, sin llegar a ser moda, están diseñando para el cariño, para fomentar y para promover el cariño. Esas personas o esos diseñadores están yendo contra la corriente. Hay diseñadores que están llevando color a sus prendas a través de procesos y materiales
yo diría, nunca pensados, nunca vistos. Por ejemplo, estoy hablando de tierra, estoy hablando de óxido, estoy hablando de hierro, estoy hablando de agua de mar con aceite de barco, y es una forma de salirse de la norma de cómo poder teñir, cómo poder llevar color a las prendas, pero también es una forma indirecta de, yo diría, de activismo, porque en cuanto uno pregunta de qué está hecho, y esto está hecho de materiales residuales, ¿no? O sea, agua de mar con aceite de barco que cae y puede quizás tildarse de un residuo, no sé si peligroso, pero claramente un residuo. Entonces, eh, estamos con una prenda, con una forma de teñir que sale fuera de lo común, pero a su vez trabaja como activismo. Y esto creo que es uno de los factores más importantes que puede tener los diseñadores, digamos, en su rol. Ser comunicadores, poder comunicar. Es decir, no, o sea, yo entiendo que hacer una prenda per se es comunicar, ¿ok? Pero más allá de la prenda, comunicar. Eh, Fíjense que no estoy hablando de que sea educador, estoy hablando de que sea comunicador. Que por supuesto también el diseñador puede convertirse también en educador. No, digamos, quiero hacer la diferencia entre ambas palabras, pero un diseñador puede ser comunicador y también educador, ¿ok? Pero tiene que ser activista, tiene que tener una visión hacia el futuro, de en qué mundo queremos vivir. Básicamente es eso, en qué mundo nosotros queremos vivir. Es decir, tener una visión. No es solamente tener una visión de negocio, es tener una visión de qué mundo queremos vivir. Incluso Naciones Unidas, ya desde hace muchos años, tiene como un eslogan, no es la palabra correcta, eslogan, pero el eslogan dice el mundo que todos queremos. Bueno, ese mundo, esa visión. ¿Ok? Vivian, gracias. Gracias. La siguiente es, ¿qué tan viable es la creación de organismos que certifiquen la sostenibilidad en las marcas? Mm, bueno, eh, a ver, yo haría la siguiente pregunta para la reflexión. No me quiero escapar de la respuesta. La respuesta conlleva un análisis profundo de las cosas y de lo que está sucediendo. Incluso ustedes han visto, y perdón mi reiteración, esto de que la moda sostenible está estancada. Bueno, mucho tiene que ver el tema de las certificaciones. Hay también otros elementos que se combinan para que la moda sostenible esté parada. Pero uno de ellos, evidentemente, es la certificación. Entonces, yo haría la pregunta para la reflexión. ¿Por qué hay empresas o marcas que no están certificadas y que uno podría decir que están en ese camino de aprendizaje que es la sostenibilidad, más avanzadas que otras que están certificadas? Es decir, lo que estoy planteando es la necesidad o no necesidad de ir a una certificación. Entonces dejo nuevamente la pregunta: ¿por qué la certificación si hay marcas que tienen un importante grado de avance en este camino de la sostenibilidad y ese grado de avance es mayor que otras marcas que están certificadas? Lo dejo para la reflexión. Muy Es interesante. decir, es decir, para ir un poquito más allá, y gracias a que Vivian dijo que era interesante, la pregunta en el fondo es, para ser sostenibles, ¿yo necesito de una certificación? Esa es la pregunta.
Por supuesto que puede haber circunstancias que ameriten tener una certificación. Es decir, si yo soy un proveedor, un exportador y estoy exportando a países de avanzada en Europa y los clientes en Europa a mí me están exigiendo que realmente yo demuestre cuál es mi estrategia de sostenibilidad, quizás ahí se pueda justificar una certificación. Pero es un caso muy específico. Ahora, si me preguntan a mí, después de 25 años de estudiar e investigar el desarrollo sostenible, yo sostengo de que para ser sostenible uno no necesita certificación. Perfecto. Muy interesante y esto es un tema bastante complejo. Quedaría Para para más otro análisis. webinar. Sí. Bueno, esta es una pregunta que hacen de un caso particular. Dice, hemos iniciado un proyecto de venta de ropa de segunda mano, pero queremos fortalecer el consumo responsable, la moda sostenible y la economía circular. Pero tratando de ser coherentes con nuestro objetivo, encontramos que la mayoría de prendas que salen son en su mayoría fast fashion, entonces caemos en la dualidad de recibir estas prendas para reciclar, pero haciendo eso también caemos en publicitar la moda de la industria de moda rápida, tipo marcas de grupo, bueno, no sé si valga la pena mencionarlas, que nos recomiendan para elegir las prendas. Eh, a ver, yo traería de nuevo quizás mis últimas palabras en el webinar, que, que es importante porque nosotros estamos hablando de fast fashion y sabemos los problemas que trae este tipo de moda, pero también hay que comprender la compleja situación social en cada uno de nuestros países, principalmente en Latinoamérica. Entonces, hay personas que desafortunadamente no tienen acceso a una prenda de marca. Entonces, yo creo que en este caso particular sería muy interesante agregar a esto un factor social muy fuerte, que es poder llegar a mercados con personas en condiciones de vulnerabilidad. Podemos hablar de personas en condiciones de pobreza. Ojo con esto, que yo no estoy hablando de pobres, yo estoy hablando de personas, porque son personas en condiciones de pobreza. Entonces, por ahí uno puede esas prendas, tomarlas y llevarlas a personas, o mejor dicho, hacer que esas personas vulnerables puedan tener acceso quizás por primera vez en su vida, aunque sea de segunda mano, a una prenda de marca. Y muchas veces, o casi siempre, cuando hablamos de la moda rápida, nos estamos hablando de este factor. Hay un montón de personas en el mundo, 66%, casi 67% de las personas en el mundo, estamos hablando de una población de 7.800 millones de personas, el 67% de esa cantidad son personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, yo podría y aconsejaría fuertemente implementar una acción social, lo cual no quiere decir caridad, ¿ok? Apuntado hacia esas personas en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, ¿supone la moda sostenible indefectiblemente para las empresas una renuncia a los márgenes de rentabilidad económica actuales? Es muy interesante la pregunta. Yo esto lo contesté indirectamente en el webinar. Ser sostenible
e incluso tener regulaciones exigentes en cada uno de nuestros países, va a despertar un alto grado de innovación. Yo diría incluso de innovación, un grado de innovación totalmente inusitado. Entonces, esa innovación inusitada va a poder contrarrestar los costos derivados de la sostenibilidad e incluso, de acuerdo al tipo de innovación que podamos llegar a tener, hasta inclusive nos daría ganancia. Pero no estoy hablando de ganancia como utilidad, sino estoy hablando de ganancia en cuanto a equiparar los costos derivados de la sostenibilidad respecto de lo que puedo ahorrar con innovación disruptiva, por ejemplo. Entonces, yo puedo, compensar los costos de la sostenibilidad, pero además ahorrar más dinero todavía. Y voy a poner un ejemplo que es muy interesante. La marca, cualquier cosa te la mando, creo que es Liberty en Estados Unidos, es un humanitario, Peter Tam es el fundador. Él ha llegado a, no me sale la palabra, como que ha llegado a acuerdos con diferentes estados, incluso con municipios, de poder reciclar las armas que la policía retiene. Entonces, ¿qué hace con esas armas? Él las desarma, las deconstruye y con piezas va haciendo accesorios. Entonces, los accesorios no son baratos. Por ejemplo, un colgante de una pequeña cinta de cuero con una sección del caño de la pistola muy pequeño, está más o menos rondando los $180. Pero de esos $180 se destinan $50 a la educación de los chicos en condiciones de calle para que no caigan en más vulnerabilidad y que no sean atrapados por la violencia. Entonces, esto es es una disrupción muy fuerte. Hacer una pieza bella, obtener belleza a partir de un elemento que es representativo de la violencia, y cuando hablo de violencia hablo de muerte. Entonces hablamos de dos extremos. Eso es una disrupción, por ejemplo. Entonces, tipos de esta naturaleza de innovación podrían contrarrestar claramente los costos derivados de... espérenme, porque esto sale en vivo. Ustedes lo van a ver grabado, pero lo que yo voy a hacer es en vivo. Perdónenme, pero me parece muy interesante. La empresa se llama Liberty United. No, y qué mejor que de una vez tengan los datos. Excelente. No, pero esta virome es una virome cross, es la famosa virome americana, aunque a ustedes les parezca mentira porque no tiene la forma habitual. Este es un convenio que hizo Peter Tam, Liberty United, con Cross, de poder hacer viromes con parte de esas armas que son deconstruidas. Yo lo voy a acercar lo máximo posible, no sé si se verá. Sí, se ve. Gone Serial. Sí. Claro. Bueno, esperen, lo voy a poner así, a ver. Perfecto, ahora sí. Bueno, ahí lo que dice es que esta virome se realizó con el arma cuyo número de serie está puesto ahí. Entonces, realmente uno puede, esta es la empresa, ¿ok? Es en Estados Unidos,
Eh, y me acordé de casualidad, realmente, de que la tenía en mi cajón, pero esta es una disrupción, ¿ok? Y con este tipo de disrupciones uno puede llegar a un campo realmente insospechado. Es decir, eh, ¿quién hubiese pensado esta alianza con Cross? Y ojo, que puedo hablar de muchos otros casos de alianzas absolutamente inesperadas que surgen a partir de este tipo de disrupciones, ¿ok? Así que creo que con esto doy por finalizada la pregunta. Que bueno, cada vez aprendemos muchísimo más. Esto es Bueno, gracias, gracias Vivian. bueno, esta última, esta es ya para cerrar y me parece muy oportuna con respecto a lo que se viene. Creo que esta la hicieron de Misiones Argentina, desde Misiones Argentina. Dice, desde nuestra Uh-huh. ubicación nos surge capacitarnos y capacitar y difundir. ¿Hay alguna posibilidad que esto ocurra? Bueno, a ver, eh, por de pronto ya estamos en contacto con estas personas, Ulises y Meg, a quien les agradezco mucho el contacto, porque lo hicieron con el Pacto Global Red Argentina, pero contestando más en forma genérica, el 31 de agosto, junto a la Red Colombia y a la Red Argentina, el Centro Textil Sustentable va a comenzar a dictar un programa de formación de agentes de cambio. La idea es, la idea es intentar de hacer cosas que nunca se hacen, ¿no? Esto de la disrupción. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios, y creo que Vivian, si yo mal no me acuerdo, lo vivió en persona, uno de los criterios que nosotros tenemos es que si ustedes salen con más de ese programa, salen con más preguntas que con las que entraron, el programa tuvo éxito. Ahora, si ustedes no salen con ninguna pregunta, para nosotros el programa es un fracaso. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad tiene tantas aristas y tantas aristas poco exploradas por todos nosotros, que cuando empezamos a ver el tema de la sostenibilidad en la moda, muchos se quedan, por no decir la mayoría, se queda prácticamente estupefacto porque no puede creer los aspectos que la sostenibilidad requiere para que la moda sea sostenible o los textiles sean sostenibles. Viviana, pero ya que estamos, Viviana, también podemos, si quieres, no hay ningún problema, para mí es un placer reiterar lo de la plataforma, si quieres. Bueno, no, muchas gracias, profesor Gardetti. Simplemente afianzar o reafirmar lo que les dijimos ese día acerca de este proyecto que está adelantando Pacto Global, en el cual pretendemos integrar a diferentes actores del sector del país, porque necesitamos que no se hable ya de cifras del mundo, sino que vivamos y empecemos a recabar información y las realidades que vivimos en nuestro país. Entonces, el objetivo de la plataforma es poder trabajar conjuntamente con estos actores que vienen de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, que son los que formulan las políticas, para que podamos empezar entre todos a tejer toda esa información y ver cuáles son los focos principales en los cuales es necesario centrarse para empezar un camino que en algún momento el profesor Gardetti mencionaba, lento pero seguro, ¿cierto? O sea, poco a poco Exactamente, ir, exactamente. trabajando en los temas. Y recordar, simplemente por último, y para cerrar, que esta plataforma está realmente guiada y dándole soporte las dos redes del Pacto Global, tanto de Colombia como de Argentina. Así que por mi parte está bien. Vivian, yo te agradezco enormemente y si me permites decirlo de esta manera, más que a ti, yo quisiera
agradecerles a los participantes, porque realmente ustedes recordarán que en el webinar, muchas veces frente a preguntas, frente a determinados temas, yo dije, esto da para un webinar. E incluso en estas respuestas volví a decir lo mismo. Esto significa que los temas que ustedes plantearon han sido temas realmente profundos y que no se pueden responder tan simplemente a través de un tiempo. Entonces, realmente quiero agradecerles este tipo de preguntas porque nos llevan y nos obligan a ir más profundo. Y esto conlleva a que ustedes también vayan más profundo. De acuerdo, y pues finalizo simplemente agradeciendo como siempre su tiempo, profesor Gardetti, No, por favor. y esperando en próximas ocasiones volver a tener este tipo de encuentros. Ya los vamos a tener, seguramente. Bueno, Bueno, Vivian, muchas gracias. bueno, Gracias a todos ustedes. bueno, chao.